Muy buenas noches, tardes, días, independientemente del momento en el que usted está viendo este contenido. Le agradezco mucho que le haya dado play a un episodio más de Relatos de lo Paranormal. Quien les habla es Arturo Cruz y estoy muy contento de volver a estar con todos ustedes, con esta comunidad y que pues juntos sigamos recorriendo los caminos del misterio a través de este contenido del periodismo de misterio que hemos realizado desde las épocas de la pandemia, desde el 2020, 6 años ya que hemos transitado por los caminos del misterio y siempre agradecido con cada uno de ustedes por estar al pendiente. Oigan, hace un mes publicamos nuestro episodio más reciente en el formato de podcast, video podcast, ya con entrevista. Trabajamos con el cineasta hidalguense Saúl Barrera, que es el episodio 663. Está colgado en la plataforma para que ustedes vayan y se den una oportunidad de ver el trabajo de este hidalguense ilustre que ha hecho mucho esfuerzo para conseguir una trayectoria en los medios de producción audiovisual, realizando series de terror y que pues han sido de gran interés por la comunidad y su propia audiencia. Vayan al episodio 663 en cuanto terminemos este episodio y pues se los voy a agradecer mucho, bastante. Desde Pachuca Hidalgo, México se realiza esta producción y pues muy agradecidos con todos, como siempre lo digo. Ayúdenos a convivir en la caja de comentarios. Pueden ustedes comentarme qué historia de las que les voy a presentar el día de hoy les asustó, les llamó la atención, les gustó y que pues en todo sentido han estado al pendiente de este contenido. Quédense hasta el final, pueden escuchar el podcast mientras están haciendo otros deberes, mientras están atendiendo a la familia y pues les agradecemos mucho este contenido. Este es un contenido que trabajamos con mucha atención porque no decimos malas groserías, malas palabras, siempre cuidamos nuestro lenguaje para que cualquier persona, niños, adultos puedan verlo, no haya incomodidad de que pues estamos abusando de la libertad de expresión. Aquí siempre va a haber una línea de respeto para la audiencia y para el tema, porque el tema lo exige. Hablar de cosas del misterio no es burlarnos de lo que vemos y no comprendemos, de lo que vemos con evidencia y aún así no terminamos de creer. Es siempre un camino de respeto. Así nos hemos manejado a lo largo de estos 6 años y lo seguiremos haciendo a través de Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz. Y déjenme le cuento, en esta ocasión tengo 4 historias bastante interesantes que iremos desmenuzando, que iremos poniendo atención y que usted también pueda disfrutar de cada una de ellas. Hay experiencias de todo tipo dentro del universo del misterio. Siempre catalogamos a lo paranormal con el terror. Han estado vinculados a ambos aspectos gracias al cine, gracias a la literatura. Hemos sabido y hemos estado muy conscientes de que si hay un fantasma el fenómeno es paranormal o viceversa, ¿no? Que el fenómeno paranormal incluye un fantasma, un espectro, una aparición. Entonces siempre ha estado junto con pegado ese vínculo. Sin embargo, dentro del misterio que se desarrolla en estos universos, también hay momentos en los cuales no te tiene que asustar una aparición por sí misma. Hay fenómenos que rompen la lógica humana y que en ese sentido no siempre son demonios, espectros o posesiones demoníacas. Vamos a escuchar la primera historia de este episodio, del episodio 664. Estamos a 2 episodios del mítico y legendario bíblico número 666. Ya iremos escudriñando y caminando ese sendero. En este episodio 664 vamos a escuchar esta historia. Me parece bastante peculiar. Vamos a escuchar una historia
donde sí hubo momentos de tensión, sí hubo momentos de peligro, pero a su vez hubo situaciones que se fueron resolviendo y dichas situaciones pues han ido mejorando a los protagonistas que vivieron dicha situación. A usted disculpe los perritos de los vecinos y espero que le guste. Déjeme su opinión en la caja de textos en torno a lo que escuchó. Vamos a escuchar esta historia que se desarrolla en el Estado de México y que fue protagonizada por Michelet, una gran amiga de esta comunidad. Y saludos a su esposo Edgar. Ellos tienen un negocio donde venden productos de la cultura gótica, arracadas, bolsas, muchas cosas bastante interesantes en torno a esta subcultura del vampirismo, de los góticos, etcétera. Y pues vamos a poner el contacto para que si usted está interesado en estos productos, pues obviamente se pongan en contacto con ellos. Vamos a escuchar entonces esta primera parte, este episodio de Michelet, y enseguida regresamos a través de Relatos de lo Paranormal, episodio 664. Infinitas gracias. Hola de nuevo, familia paradisfuncional. En esta ocasión les vengo a contar una historia que me sucedió hace bastante tiempo en mi época de estudiante. Yo la nombraré una historia de ángeles y más, o bien se podría llamar cuando diferentes fuerzas se juntan para un bien común. Creo que en estos días tan caóticos y pues la verdad lleno de cosas muy horribles allá afuera, siempre es bueno como mantenernos cercano a nuestras creencias, a la luz y pues creer que algo o alguien nos está cuidando allá afuera, ¿no? Y desde ese día de mi historia yo entendí que pues que tenía un compañero que sin importar qué, siempre estaría velando por mí y por mi bienestar. Esta historia ocurrió en el Estado de México, en Los Reyes La Paz. Yo vivía cerquita de ahí y ocupaba esta zona, pues bueno, este tramo del metro, pues para ir a la escuela y cositas así. Esta zona, pues la verdad, sí, si bien, bueno, la verdad ahorita no sé, pero si bien no es muy peligrosa, pues sí tenías como que andar con cuidado, ¿no? Y andar, no estar tan noche ahí y todo ese tipo de cositas, ¿no? Como creo que ya en todas partes. Aún así, pues a mí no, pues nunca me había pasado nada, pues hasta ese día. Ya estaba cayendo la noche, pero pues aún así había pues buena lucecita, ¿no? Que serían las 5 de la tarde más o menos. Iba yo con mi amigo y pues la verdad pues se nos hizo fácil caminar de una estación del metro a otra, que era de la estación del metro Santa Marta a Los Reyes. Nunca habíamos caminado por ahí. Realmente pues sí está muy solo. este, Casi no hay como muchas casas ni negocios, le digo, ahorita, la verdad no sé cómo esté, pero en ese tiempo pues era completamente solo creo que pues de repente pasaba el metro y unos pocos coches. Esa vez pues íbamos caminando, llevábamos nuestras mochilas, cosas de la escuela, llevábamos pues unas laptops que eran las que ocupábamos y pues la verdad íbamos bobeando, ¿no? Íbamos platicando y pues la verdad con la guardia súper baja. Estábamos por llegar a un puente peatonal. No había nadie más. Bajando del puente venía un chico, más o menos como de nuestra edad, bien vestido, como si viniera del trabajo, pues no sospechas, ¿no? De gente así. Nos rebasa, pasan unos segundos y en eso no sé de dónde salieron otros 6 tipos y a mi amigo ya lo tenían
abajo de las escaleras del puente, o sea, todos así como se le fueron encima. Y pues fue algo muy rápido, como en cualquiera de esas situaciones, pero yo recuerdo todo en cámara súper lenta, pero lo recuerdo también en cámara muy lenta, porque en ese momento fue como si alguien me hubiera jalado del brazo, pero yo no reaccioné, o sea, no sentí miedo, solo sentí que me jalaron del brazo, me atravesaron la carretera y yo quedé pegada de espaldas a la reja que es por donde pasaba el metro, ¿no? Y justamente en ese momento que yo estoy ahí pegada, pues iba pasando el metro. Volteo hacia un costado de donde estaban pues tratando de quitarle las cosas a mi amigo y pues en ese momento había un séptimo sujeto. La verdad es que no recuerdo bien pues, sus facciones ni nada, pero sí recuerdo que me estaba viendo a mí y me veía así como que muy burlonamente, pero parecía que era, de todos los que estaban ahí, parecía que era el único que sabía que yo estaba ahí. Es como si los demás tipos no pudieran verme. Eso también fue muy raro. En ese momento fue pasaron, bueno, es que en realidad fue, es, está un poco confuso, porque yo volteé a ver al tipo, el tipo me estaba viendo, les digo, muy burlonamente, no pasaba nadie, pero en ese momento, así como por arte de magia, comenzaron a pasar así, coches, 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 ¿no? Entonces en ese momento vuelvo a sentir el jalón como que algo me puso enfrente de los coches. De nuevo, no sentí miedo, o sea, solo fue como, ah, vente para acá, vente para acá. Me pusieron enfrente de los coches. Mi única reacción fue poner las manos de alto y empecé a gritar, ¿no? Ayuda, auxilio. Obviamente todos los coches se pararon. Era una fila como de 6 coches que de dónde salieron, no tengo la menor idea. En cuanto ven esto, los sujetos se van, corrieron, no sé a dónde, si subieron el puente, la verdad no supe a dónde se fueron, pero una pareja que iba en uno de los coches, pues se baja, y nos grita, suban, suban, corran, corran, pues ya, nos subimos, nos fuimos con el susto y todo, pero ya nos dejaron en la siguiente parada, ¿no? Del metro. Afortunadamente no le quitaron nada a mi compañero, lo cual también pues se me hizo pues un poco extraño, ¿no? Y aunque fue una experiencia muy fea, cuando la recuerdo, no sé si decir con cariño, porque obviamente es algo que yo no le desearía a nadie, pero pues sí recuerdo pues hasta cierta manera bonita, ¿no? Porque es una de las muestras más claras en las que mi ángel, aunque yo sé que está conmigo en todo momento, pero en ese momento de situaciones tan feas, saber que él está ahí, que él me apoya, que él me respalda, pues sí es algo que me hace sentir muy segura. Y ya, bueno, después de tiempo, lo estábamos comentando la situación con la familia de mi amigo, con sus papás ahí en su casa. Y pues yo les comentaba, ¿no? De que, o sea, mi amigo pues sí es alto, no está tampoco así mamadísimo, pero sí era alto, pero aún así a mí se me hacía muy raro, ¿no? De que entre 6 tipos y pues salió ileso y no le quitaron nada. Y pues yo les comentaba, ¿no? Que eso se me hacía como que también de las cosas más increíbles de esa situación, a lo que su papá, dijo que es que a él lo cuidan. Ya después pues yo no dije nada, ¿no? Ya después de pláticas, mi amigo me contó que por la religión de su papá, él tenía un protector, o pues lo que llaman en su religión, pues un muerto, ¿no? Que lo cuidaba, a él se lo mandaron para que inclusive desde que antes que él naciera, este muerto a él ya lo cuidaba. Mi amigo en lo personal no cree en esas cosas, él se considera ateo hasta la fecha, pero pues su papá sí hace todo ese tipo de cosillas raras y el punto es que pues él tiene ese muerto, ¿no? Que lo está cuidando.
Y sí se me hace pues un poco curioso, ¿no? De cómo no le sucedió nada ni a él ni a mí. Y eso pues es lo que me hace pensar, ¿no? Que de diferentes fuerzas nos protegieron a la vez en la misma situación. Y pues si ese fue el caso, bueno, yo estoy segura de que mi ángel sí, no, no podría asegurarlo de la otra parte, pero se me hace algo muy curioso. Pues en ese caso, pues yo le estoy agradecida a ambos de que nos cuidaron, de que nos protegieron. Y pues ahora sé que mientras más estoy yo en contacto con mi ángel, que mientras más le llamo, pues él está cuidándome más, lo siento más cerquita de mí. Y pues esa es mi historia, ¿no? A veces lo paranormal pues no viene de fantasmas ni cosas desagradables, ¿no? A veces lo paranormal nos protege de las cosas malas humanas y eso es muy bonito. También me ha protegido en otras situaciones, pero pues se las contaré en otra historia. Y pues muchas gracias, y pues si tienen la oportunidad, háblenle a su angelito. Yo creo que ellos están encantados de que les hablemos y que les notemos y creo que esa conexión se hace más fuerte mientras nosotros también hagamos crecer ese vínculo. Buenas noches y muchas gracias. Vaya situación que acabamos de escuchar de viva voz de Michelet. Por cierto, pues siempre hemos pedido a la gente que nos comparta sus experiencias sobrenaturales, no importa si hayan sucedido cuando usted era joven, niño, si les pasaron determinadas cosas a su familia, a sus amistades, no importa, o sea, si usted tiene los datos, sabe qué es lo que sucedió, grabe la historia, mande la historia a nuestro WhatsApp 771-566-666-757. Mande su audio, unos 10 minutos o hasta 15, para que nos explique con lujo de detalle de lo que le sucedió y nosotros podamos compartir con todo respeto dichas experiencias. Y bueno, básicamente la experiencia de Michelet ha sido muy sorprendente porque por lo regular los fenómenos paranormales no suceden de manera individual. Una persona es más sensible que la otra, ve cosas, hay ciertos factores que se manifiestan y por lo regular es un fenómeno solitario, individual. Es muy curioso cuando pasa a nivel colectivo. En alguna ocasión yo les he compartido a ustedes que estando casado con mi segunda administración, llegamos a escuchar cómo me llamaban. Se escuchaba la voz incorpórea, así se conoce ese fenómeno. Me llamaban por mi segundo nombre, entonces era temprano, era en la tarde, estábamos comiendo y dos personas experimentaban el mismo fenómeno paranormal, lo cual pues también trascendía de manera interesante hasta el sol de hoy. Y en este caso Michelet vive en carne propia esta experiencia al lado de su amigo. Sorprendente lo que sucede y cómo también hay fuerzas, hay energías, hay guías, hay protectores que también le conocen en el mundo espiritista, que te orientan, te apoyan y te alejan del peligro, ¿no? ¿Qué habrá pasado realmente en ese momento cuando desplaza a Michelet, cuando llegan estos tipos a agredirlos y a violentarlos, a ella y a su amigo, y cómo llega al otro lado de nos, y ella no estaba tan consciente, pero se desplaza para poderse cuidar y ponerse a resguardo. Una situación muy peculiar que pues queda aquí en los archivos de relatos de lo paranormal. Muy agradecido con Michelet, gracias siempre por compartirnos estas increíbles historias. Y le comento a usted, no importa en cualquier momento de la vida que le haya sucedido alguna experiencia de tal índole, nosotros siempre vamos a compartirla, es un espacio abierto. De eso usted también cuenta, que también en este espacio abierto de periodismo del misterio lo hacemos porque sabemos que mucha gente que vive cosas eh,
y muchas veces no sabe con quién comentarlas, con quién compartirlas, porque pues siempre está el riesgo de que no te creen. Eso es lo de menos, que te tachan de a loco, de esquizoide, de esquizofrénico, en fin. Entonces, este es un lugar correcto, este es un lugar digno donde usted puede compartir. Tiene la línea de contacto a través del WhatsApp, grabe su audio, de preferencia que no haga ruido ambiental, para que podamos entender todos lo que usted nos quiera compartir. Y curioso también cómo muchas veces aquí la historia de Michelet, estamos susceptibles a unos ser más sensibles que otros. A lo mejor su amistad no pudo tener el nivel de sensibilidad que ella. Acuérdese usted que nosotros somos fuentes receptoras y que nos manejamos en vibraciones. Estamos siempre entre la baja y la alta vibración, nos manejamos así. Así ha sido concebido desde los primeros seres humanos que pisaron esta tierra, y con el paso del tiempo hemos estado comprendiendo cómo fluye un poco las energías. Más bien hemos comprendido poco eh, razas como los tibetanos en el Nepal, ¿no? Los monjes tibetanos han estudiado mucho los factores y elementos y cualidades del espíritu, del cuerpo astral. Entonces también es interesante y curioso cómo se van desarrollando estas situaciones. El fenómeno anómalo, como le menciono, no precisamente tiene que ser protagonista o un espectro. Aquí vimos una situación paranormal muy curiosa, donde pues bueno, las diferentes fuerzas que protegen y cuidan a Michelet se hicieron presentes, se manifestaron y llegaron a cumplir la misión, que era el de custodiarla. Michelet, gracias por acompañarnos y compartirnos este contenido. Yo también le quiero pedir una disculpa a usted. La idea del regreso de estos podcasts de Relatos de lo Paranormal era estar publicando de manera continua, pero también tengo lo de lucha libre. Estoy muy apegado en las coberturas y funciones de lucha libre, con el túnel de gusano, que tengo mi colaboración en Melómano MX, y eso nos ha complicado un poco estar fluyendo con este canal, pero se lo prometo que vamos a estar también más presentes, y le agradezco mucho que nos comparta sus experiencias de lo sobrenatural. Mire, también a lo largo de estos 6 años que hemos estado haciendo el programa, ha habido gente que se ha incorporado con nosotros, que ha formado parte de un staff, que ellos mismos oye, me gustaría colaborar contigo, me gustaría comentarte esta situación, me gusta el cine de terror, etcétera, como es el caso de mi querido amigo Ricardo Quijas, como también fue con Humberto Tortolero, y ha sido que se ha involucrado desde Guadalajara, Humberto aquí en Pachuca, también mi querida amiga, se me están yendo los nombres, todos y cada uno de ellos que han estado formando parte de esta ex Yamilet, desde luego, discúlpame Yami, desde Durango, han formado parte de toda esta comunidad, y siempre yo voy a estar bien agradecido con cada uno de ellos. Se integra también en mi querida amiga Elvis, también de Durango, que se dio la tarea de buscar bibliografía de fantasmas, bibliografía de fenómenos anómalos de su comunidad, donde ella ha nacido y ha desarrollado gran parte de su vida, y pues las vamos a ir compartiendo poco a poco con todos, ¿no? Y la verdad han sido bien curiosas, porque lo que vamos a escuchar va a ser una de esas experiencias que hasta parece el guión de una película de terror de cine mexicano. Disculpe usted. Sin embargo, esto fue documentado, fue trabajado por cronistas de donde vive Elvis, que sí nos ha pedido que nos hagamos referencia. También hay algunas experiencias de ella y su familia que les vamos a estar compartiendo. Tenemos mucho que estar platicando del fenómeno
siniestro, del fenómeno de lo paranormal. Así es que pues vamos a escuchar esta historia donde está involucrada una hacienda, el clásico oro del hacendado. Y bueno, escuchemos lo que sigue para poderle seguir dando salida a los pendientes. Yo soy Arturo Cruz, esto es Relatos de lo Paranormal desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Enseguida regresamos. Por darme la oportunidad de poder narrarle algunas historias que me di a la tarea de investigar. Ah, la verdad estoy muy agradecida y pues yo les quiero platicar, les quiero narrar algo de las cosas que suceden y que algunas de las veces pues no le haya a muchas de las personas una explicación, ¿verdad? Este, en San Juan del Río Durango hay un lugar que se llama La Haciendita. La Haciendita es un lugar lleno de mucho misterio, es un lugar lleno de mucho misticismo como tal, y les voy a platicar una de tantas historias que suceden en la Haciendita. En la Haciendita, hace muchísimos años, era una hacienda. Llegaron unos hacendados y se establecieron ahí, porque miraron que las tierras eran muy buenas y eran muy fértiles. Como tal, pues comenzaron a contratar peones, trabajadores y demás. Y llegó un momento en que contrataron demasiada gente, que la haciendita fue un lugar muy próspero. Se decía que los hacendados eran muy ricas y que cuando llegaron consigo traían carretas llenas de oro y de plata. Con el paso del tiempo, los hacendados se fueron muriendo, fueron falleciendo de causas misteriosas y la haciendita quedó en total abandono. Con el tiempo, la hacienda se fue deteriorando hasta quedar puras tapias. Con el paso de los años, muchas personas comentaban que ahí miraban arder, que escuchaban risas, carcajadas y galopar de caballos, pues se decía que el dueño de la hacienda era un amante de los caballos y le encantaban de corazón. Cuentan que ya más a los tiempos modernos había unos hombres que se encontraban bebiendo en una cantina y entre pláticas de aguardiente platicaron que ahí en Haciendita los dueños de la hacienda habían escondido todo su dinero y que la haciendita estaba llena de oro y estaba llena de plata. Pasada la noche y entre pláticas y risas, los tres hombres decidieron ir a la haciendita y se armaron de valor, pues ya traían unos tragos encima para poder ir a buscar el oro del hacendado. Fueron a sus casas, tomaron sus palas y se dirigieron todos rumbo a la haciendita. Cuando llegaron a la haciendita, hicieron una pequeña lumbrera para poder estar iluminados, pues ya que en ese lugar no hay nada de luz, y comenzaron a escarbar. Pasada la noche, comenzaron a escuchar murmullos de mujeres que hablaban y rezaban, y ellos no le tomaron ninguna importancia, porque uno de ellos decía que un compadre muchísimo tiempo antes había sacado dinero y que le había dicho que iba a escuchar muchísimos ruidos porque los espíritus de los hacendados no querían que ese dinero fuera profanado y que los iban a querer espantar. Y él les decía, compadre, amigo, no hagan caso, sigan escarbando, ya estamos cerca de encontrar el oro. Con el paso de las horas, mientras más ellos escarbaban y escarbaban, comenzaron a escuchar llantos desgarradores de, de una mujer, pues se dice que allá en la haciendita el hacendado tenía una querida y que cuando él se vio descubierto por su esposa, mandó llamar a la querida a una de las partes que se encuentran atrás de ella, donde sembraban, y por miedo a perder a su familia, la mató, porque la joven lo había amenazado de que le iba a decir a la hacendada que ella era la querida y que estaba embarazada. Se cuenta también que más entrada en la noche comenzaron a escuchar llantos de niños
chiquitos recién nacidos, y que ellos decían, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Muchísimo más tarde comenzaron a escuchar galopes de un caballo, y un galopear, y un galopar, y un galopar. Y se escuchaba que el caballo corría todo alrededor de las tapias sin parar y sin cesar y sin cesar. Exactamente ya entradas las 3:30 de la mañana, los hombres se pusieron a descansar un poquito, pues ya habían escarbado demasiado y estaban algo cansados. Cuando uno de ellos le dice, dicen que tenemos que seguir antes del amanecer para poder encontrar el dinero, pues cuando ya salga la mañana, el dinero se va a convertir en carbón, porque ese dinero tiene que ser sacado de noche. Y comenzaron nuevamente a escarbar. Hubo un momento en que ellos mismos comentaron de que el galopar de caballos era insoportable y que se escuchaba un caballo relinchar. Cuando ellos se encontraban escarbando, miraron sombras, escucharon murmullos, escucharon carcajadas tenebrosas, pero siguieron su labor. Ya más al rato, como alrededor de las 4 de la mañana, se escuchó un caballo relinchar tan fuerte que cuando voltearon por una de las ventanas caídas de la hacienda, miraron que brincó un caballo negro azabache. Dicen que ese caballo era tan grande y tan hermoso, pero tenía los ojos al color del carbón vivo. Y que cuando el caballo brincó, ellos se quedaron aterrorizados. Y el caballo solamente a uno de ellos, al que estaba más cerca, le puso una de sus patas y el señor gritó de dolor. Pues ahí, ahí con sus dos amigos, él empezó a decir que sentía que él se quemaba y empezó a gritar de dolor y de dolor y de dolor. Ellos gritaron y empezaron a rezar aterrorizados y el caballo brincó al otro lado y salió huyendo. Cuando ven a su amigo tirado en el piso y lo van a recoger, uno de ellos se percata que el amigo estaba con una herradura pintada al rojo vivo, como si se le hubieran estampado, ardiendo. Lo agarraron como pudieron y se lo llevaron. Llegaron con él, lo curaron y miraron que él no se encontraba bien. Y después de eso, muchas de las personas comentan que el señor que fue quemado por ese caballo con una herradura platicaba cosas sobre la haciendita sin ni siquiera él haber sido de esos tiempos. Todavía ahorita en la actualidad, lamentablemente, una de las personas que vivió esa noche los acontecimientos más raros, él charlaba y él platicaba que durante toda esa noche que ellos estuvieron escarbando para encontrar oro, miraron sombras y personas vestidas de otra época, muy antigua, y que miraban un hombre muy lujoso que se carcajeaba a lo lejos, allá por las labores, pero ellos no le tomaron importancia y siguieron escarbando. Cuentan que ese caballo fue mandado por el hacendado para que ya no siguieran escarbando, ya no pudieran sacar el oro que el hacendado había enterrado en la haciendita. Y ahorita en la actualidad está lleno de casitas, hay personas viviendo ahí, alrededor de la hacienda. Y muchas de esas personas comentan que alrededor de las 3 o 4 de la mañana se escucha un galopar de caballo y que muchas personas han visto un caballo negro azabache muy grande y muy hermoso corriendo por el alrededor de la haciendita. Se cuenta que ese caballo era propiedad del hacendado y que se encuentra ahí cuidando y custodiando el tesoro del hacendado. Y ahorita en la actualidad muchas personas han dicho que miran a mujeres a altas horas de la noche vestidas con vestimentas de otra época que rondan las tapias de la haciendita. Hasta aquí yo les quería platicar esta historia que muchas personas han mirado ahí luces, bolas de fuego y que se escuchan rezos, porque ahí en Haciendita, al lado de la casa del hacendado, la esposa de él mandó construir una iglesia. Lamentablemente la iglesia, la pequeñita capilla que había ahí, pues también con el paso de tiempo se deterioró y cayó.
y cuentan que ahí todas las noches se escuchan que rezan muchas mujeres, se escuchan cantos y se escuchan alabanzas. Eso es lo que yo les quería platicar, querida familia paradisfuncional. Espero que les haya gustado este relato, esta historia que me dio la tarea de investigar y pues les deseo a todos que tengan una muy bonita noche y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a Elvis por habernos compartido esta historia. Y vaya que le puso empeño para su narrativa y contarla con lujo de detalle. Siempre es bien peculiar cómo se van desarrollando infinidad de historias en los diferentes lugares de nuestro país. Ya hemos comentado mucho también cómo se viven fantasmas, hasta pareciera que son fantasmas geográficos. Tienen determinadas características como la Ixtabay, que es la mujer cara de caballo, que se manifiesta a los hombres ebrios que caminan en las madrugadas allá en Yucatán, en Quintana Roo, en esa parte. Y asimismo, pues la Llorona de la Ciudad de México, del lago de Xochimilco. En fin, hay una gran cantidad de fenómenos legendarios. Estos ya son leyendas que se han desarrollado a lo largo y ancho de la nación. Y las historias sobre haciendas acaudaladas, sobre haciendas con dinero y pues cómo han dejado su presencia en un contexto social, ¿no? Y que al final también hay un desarrollo de historia de fenómeno anómalo. Es impresionante esta historia que nos comparte Elvis. Se queda también en los registros de Relatos de lo Paranormal, donde pues podemos tener esta curiosidad de qué es lo que pasa, ¿no? Hemos visto también historias de fantasmas de seres humanos. Es lo más común que veamos fantasmas de hombres y mujeres, niños, niñas, pero fantasmas de caballos, hay pocas historias, sí las hay, pero hay pocas historias, y lo cual también nos lleva a muchas preguntas, y de por sí es difícil comprender y entender el entorno de la naturaleza, la anatomía de un fantasma, de las razones por qué se manifiesta, por qué tenemos fenómenos de poltergeist en casa. Este tipo de situaciones ahora es mucho más complicado comprender por qué hay fantasmas de animales, por qué se llegan a ver, a escuchar, llegas a tener la percepción de su presencia de animales. O sea, comprendemos que todo ser viviente, incluso las plantas, tienen un espíritu, tienen un alma, y esa es la que le proporciona el milagro de la vida, ¿no? A lo que conocemos como vida. Pero sabemos que a lo mejor hemos argumentado o hemos encontrado argumentos de que un ser humano se queda cierto tiempo en la tierra vagando en el plano espiritual porque tiene pendientes, porque tuvo muchos apegos al dinero, a la familia, a los placeres mundanos, y esos apegos hacen que se desarrolle un bucle y que esté manifestándose de diferentes maneras en diferentes espacios-tiempos. Sin embargo, no entendemos por qué razón el fantasma de un animal se hace manifiesto, ¿no? Qué curioso, o sea, y animales grandes como caballos, ¿no? Tanta la lealtad es de un animal así a su dueño, que rompe los límites de la vida y la muerte. No lo sabemos. Además, bueno, dentro de este episodio 664, y yo le pido a usted que pues tenemos mucho material en el canal de Relatos de lo Paranormal Radio. Así nos encuentra en YouTube, Relatos de lo Paranormal Radio. Usted puede revisar todos los contenidos que hemos publicado a lo largo de estos 6 años. Igual, y no hay de los primeros años, porque estuvimos haciendo muchas transmisiones en vivo. Los 3 primeros años se empezaron a trabajar así, los empezamos a hacer así. Tuvimos nuestro nacimiento a través de la estación de Hidalgo Radio 98.1, cuando existía como tal. Y fueron como un mes de transmisiones, 2 meses, hasta que llegó la pandemia. Y se bajaron todos los programas con presencia física de seres humanos para evitar los contagios y las restricciones que hubo.
Entonces fue y ha sido muy curioso todo el desarrollo de nuestra existencia. Pero si le comentamos, ¿no? Cómo hemos podido condensar este trabajo al paso del tiempo. Entonces pueden visitar el canal de Relatos de lo Paranormal y ahí escuchar lo que, incluso las experiencias en Mareva y todo lo que tuvimos en esta época, en esa época. Los fenómenos paranormales hemos visto que no tienen, eh, no hay una definición muy concreta de que pasan en todos lados, eh, pero sí hay cualidades, hay características que nos marcan muchas pautas de reflexión. Eh, la siguiente es una historia que nos comparte mi querido amigo Ricardo Quijas. Ricardo es aquí de Pachuca. Dato curioso, desde que se integra al equipo de Relatos de lo Paranormal hace 6 años, no hemos podido tener un momento de convivencia, de conocernos físicamente, de salir a tomar un café. No ha habido oportunidad. Yo espero que pues en algún momento se dé, pero sí es esto muy curioso. Él manda su aportación puntualmente cada semana. También quiero agradecer a Oscar Tello, desde luego, sus participaciones de sus increíbles historias a través de este espacio. Y espero que en algún momento Ricardo Quijas y un servidor podamos darnos el tiempo y organizarnos y por fin echarnos ese café. Y por ello, pues bueno, vamos a escuchar este aporte, ¿no? De esta semana, de este episodio 664, en el cual pues hay una experiencia en un establecimiento público. Los fenómenos paranormales, tenemos la experiencia de que se desarrollan en casas habitación. Por lo regular es la tradición del fenómeno manifestarse en tu casa. Ya después hay algunas situaciones que hemos visto, como cines, como arenas deportivas, como incluso museos, que ha habido registros que los podemos ver en internet y que ahí están y que se han manifestado. Pero aquí lo curioso es una historia que se desarrolla en un gimnasio. Eh, Cierta ocasión, al gimnasio donde yo voy a entrenar, eh, me tocó ver cierta circunstancia donde una barra se estaba moviendo sola, pero estaba en el piso y la barra se estaba deslizando o moviéndose. Fue curioso. Eran como las 10 de la mañana, por Dios santo, y volteo, le digo al uno de los coach, oye, ¿por qué se mueve sola? Me dice, luego pasan cosas. Y yo así de, ok, está bien, ¿no? Y ya traté de concentrarme y seguir entrenando en lo mío, pero sí fue muy curioso esta parte, ¿no? Eh, yo lo vi y me di cuenta como hay veces que dejas por la estructura del cuerpo, puede rodar solo, moverse solo un poquito, ¿no? Pero este sí se estaba moviendo, balanceando de un lado a otro. Lo que va usted a escuchar no tiene desperdicio, así es que ponga usted atención, escuchemos el aporte de mi querido hermano Ricardo Quijas para ir cerrando este episodio 664 de Relatos de lo Paranormal, y le agradezco mucho a usted que nos acompañe desde el inicio hasta el último minuto de este contenido. Gracias. Muy buenas noches, amigos de Relatos de lo Paranormal. Antes que nada, me gustaría mandarle un saludo a toda la audiencia y también en especial a Arturo Cruz, que es el titular de este programa tan interesante. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una anécdota o situación que ocurrió muy recientemente en un gimnasio
que está muy cerca de un panteón en lo que es el Estado de México, aquí en lo que es la República Mexicana. Y bueno, aquí en esta situación, pues resulta que hay o hubo un, digamos, encargado de gimnasio, su nombre era Marcos, y Marcos trabajaba en lo que era el turno nocturno para vigilar lo que son todos los aparatos y las instalaciones del gimnasio en general. Él había entrado a trabajar pocas semanas antes, le habían ofrecido ese turno porque inexplicablemente nadie quería trabajar en ese turno. Él tomó la decisión de estar ahí y los primeros días pues transcurrieron de manera normal, tranquila, sin ninguna novedad. Pero resulta que al pasar de los días, él empieza a notar algunas cosas muy extrañas dentro del gimnasio. El horario de trabajo, por cierto, era de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, como se podrán imaginar, pues era un horario un poco pesado. Así que él empezaba a notar algunas situaciones, como el hecho de que al hacer él sus recorridos por todas las áreas del gimnasio para revisar que no hubiera gente, que no hubiera algo extraño, en la sección de caminadoras, él escuchaba un ruido como si de repente se activara uno de esos aparatos. Esto se le hacía muy raro porque pues, no había nadie, entonces él al escuchar el ruido se acercaba y pues no veía absolutamente nada. Sin embargo, pues la caminadora seguía funcionando, como si alguien estuviera de verdad usándola. Inclusive en los monitores que se aprecian arriba de las caminadoras aparecía un nombre y ese nombre era Mónica. Entonces, pues él se puso nervioso porque pues parecía como si alguien que no se veía a simple vista pues estuviera usando la caminadora y él aunque la apagara, a los pocos momentos se volvía a encender y volvía a funcionar. Hasta después de un rato ya la caminadora dejaba de funcionar, pero pues esto pues, le pareció muy extraño y aterrador, sobre todo por el nombre de la persona que salía, porque pues, era una completa desconocida para nuestro amigo Marcos. Otra situación que se llegó a presentar era que él, al ver las cámaras de vigilancia en altas horas de la noche, ya lo que era la madrugada, notaba que había como una figura muy alta, como una sombra, tratando de tomar algunas de las pesas que se encontraban ahí en alguna de las áreas del gimnasio. Entonces él pues tomaba valor, iba con su lámpara para ver que no hubiera algún extraño ahí dentro del gimnasio, pero pues al llegar no había absolutamente nada, no había nadie. Pero nuevamente al regresar a su estación y ver las cámaras de vigilancia, pues notaba que estaba aún ahí esa sombra muy alta, esa sombra negra, como si estuviera intentando hacer ejercicio con las pesas que estaban ahí disponibles. Esa fue otra de las situaciones que estaban empeorando la salud de nuestro amigo Marcos, porque todo esto pues lo aterraba y lo asustaba bastante. Otra situación que él llegó a comentar es de que hay un cuarto especial para lo que son ejercicios como zumba o incluso box o karate, porque ese cuarto, esa habitación tiene espejos. Entonces, dice que en uno de sus rondines, al pasar junto a ese salón, esa aula donde están los espejos, pues se encendió la luz de repente
y se empezó a escuchar música de fondo, que es como música de aeróbics, y pues él quiso intentar abrir la puerta para ver qué estaba ocurriendo dentro de ese salón, pero no se podía abrir. Lo más extraño era de que él escuchaba voces desde dentro, como si estuvieran haciendo ejercicio. Decían, o él escuchaba que decían uno, dos, uno, dos. Se escuchaba movimiento de varias personas, como si estuvieran corriendo, como si estuvieran ejercitándose, como si fuera un día normal de ejercicios, pero pues no había nadie. Ya eran altas horas de la noche y eso le parecía muy extraño. Él pensaba que quizás era una broma, pero él insistía en abrir esa puerta y al hacerlo, cuando ya pudo, pues entró a esa habitación y no había absolutamente nada, ni nadie. Sin embargo, se asustó mucho al ver en el fondo, en alguno de los espejos, el reflejo de una persona que él describe como una señora con aspecto demacrado, la piel pues prácticamente entre blanca y gris, con ropa como tipo ochentera, con banda en la cabeza, pero dice que no alcanzó a ver del todo su rostro, aunque esa persona que estaba de espaldas empezaba a voltear poco a poco. Él ya no quiso, Marcos, detenerse a ver el rostro de esa persona, así que inmediatamente apagó las luces y cerró nuevamente con llave esa habitación. Ese fue otro de los incidentes que ocurrió en el gimnasio, pero otra de las situaciones que también ocurrieron era de que él también ya grababa cada vez que hacía sus rondines con su celular, pues todo lo que él recorría dentro del gimnasio. Y le sorprendió que en algún momento dado esos videos, cuando él los bajaba a su computadora, ahí mismo en el trabajo, pues llegó a captar una psicofonía que le decía, aún estamos aquí. Entonces esto pues lo alarmó bastante. Y justo en ese momento, cuando él escuchó esas psicofonías, nuevamente se fue la luz y empezaba a escuchar como movimientos por todos lados, como si hubiera actividad, como si alguien estuviera, o varias personas estuvieran pasando, caminando, corriendo por todo el gimnasio, pero él no podía ver absolutamente nada. Así que, pues esto también lo afectó bastante porque no entendía lo que sucedía, pensaba que eran ladrones, pero en realidad parecía como si fueran espíritus, porque él en algún momento prendió su lámpara y no alcanzó a ver absolutamente nadie, solo escuchaban los ruidos, los pasos, las risas, todo, digamos, los gritos, el esfuerzo, como cuando alguien hace ejercicio, pero pues absolutamente no había nadie ahí. Inclusive en el torniquete de la entrada, cuando una persona llega a entrar a ese gimnasio, pues en el tablero o en la computadora se aprecia el nombre de la persona que entra. Entonces él empezaba a ver que en la computadora decía o aparecía, en vez del nombre de alguna persona, aparecía la leyenda visitante nocturno y aparecía varias veces, como si varias personas estuvieran entrando, aunque él seguía sin ver absolutamente nada. Posteriormente, Marcos decide renunciar, nadie supo más nada de él, más en una ocasión que uno de los nuevos vigilantes empezó a trabajar ahí, pues relataba que empezaba a tener o a sufrir, mejor dicho, las mismas situaciones que el anterior vigilante, que era Marcos, pero lo más extraño y lo que más fuerte se le hizo es de que él, justamente del torniquete donde se registraban los nombres de los visitantes, en algún momento apareció su nombre que decía Marcos. Apareció ahí en el registro de la computadora y eso lo llenó de pavor. Y pues investigando un poco,
pues se dice que justamente como ese gimnasio está a unos pasos de un panteón que estaba ahí igual muy cerca, pues se comenta que justamente algunos de las personas que estuvieron ahí trabajando o yendo como clientes en ese gimnasio, en algún momento dado llegaron a fallecer por algún infarto o por alguna situación física, y esas personas pues fueron enterradas justamente o curiosamente muy cerca de ahí de lo que es, bueno, dentro del panteón, pero muy cerca de lo que es el gimnasio. Entonces muchos atribuyen esos fenómenos paranormales a esas personas que fallecieron y que a final de cuentas parece que fueron a hacer sus propias visitas a ese gimnasio, aterrando a los vigilantes que estaban en aquel entonces. Así que bueno, pues amigos, este es el relato para ustedes de este gimnasio con actividad sobrenatural. Y pues me despido, no sin antes agradecerles su tiempo y atención, deseándoles una excelente y escalofriante noche a todos y nos veremos la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Empezamos a Relatos de lo Paranormal, episodio 664. Y nunca me canso de dar las gracias infinitas a Ricardo Quijas por habernos enviado y compartido esta experiencia en un lugar público. Y cómo es muy curioso que la energía fluctúa, la energía fluye de determinadas características en ciertos lugares. Por ejemplo, en la hacienda que nos comentaba Elvis, ¿no? Mientras se acercaban al buscado y apreciado tesoro, empezaron a escuchar rezos en altas horas de la madrugada, oraciones, gente que estaba rezando. Y, pues qué caray, ¿no? Se te pone la piel de gallina el miedo, la incertidumbre al escuchar este tipo de situaciones, pero por ejemplo el hecho de que estás en un lugar donde aparentemente no puedes salir mal nada, y es curioso cómo esta situación en un lugar público se puede manifestar de esta forma. A veces hemos visto también muchas historias en torno al fenómeno de los reflejos en el espejo, entonces esa cuestión también ahí es muy notoria, es muy marcada. Y nos saca mucho de onda estas situaciones, ¿no? Te asustas, no sabes qué hacer. La mayoría de las personas que se dedican a la custodia nocturna, a los guardias de seguridad, han pasado una gran cantidad de situaciones que pues tienen varias situaciones ahí presentes. El hecho de que tienen que guardar su trabajo, o sea, no es tan fácil andar cambiando de chamba en cada vez que te van a asustar. No es tan fácil decir yo ya me voy, párale de contar y ya basta, ¿no? O sea, no, pero tienen que cuidarse también, o sea, no es algo sencillo enfrentarse a una situación de esta índole. Y sobre todo que tienes, como te comento, resguardar esto. Ahora, tampoco si tú sabes algo de limpias energéticas, puedes decirle a tu patrón, oiga, hay que hacer una limpia de tal forma, con tal cosa, y para decirle a los espíritus que se vayan. O sea, también tu jefe te va a correr, indudablemente, o te va a si bien te va, o te va a mandar al manicomio. Y ahí queda este tema para el análisis, para la reflexión, y muchas gracias a mi querido hermano Ricardo Quijas por este tan importante aporte. Pues bien, gracias a usted también por acompañarnos, episodio 664, estamos llegando a la última parte de este contenido. Y pues vamos. Pues bien, gracias a usted también por acompañarnos, episodio 664, estamos llegando a la última parte de este contenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querida familia Paradisfuncional. Los saludo con mucho gusto. Humberto Tortolero desde
la bella Perla Tapatía, acá en el estado de Jalisco, la bonita ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues aquí después de este receso, retomando actividades para nuevamente acompañarlos con estas interesantes leyendas. Y pues en esta ocasión les traigo las leyendas interesantes del popular barrio de Analco. Acá un barrio, pues digamos, céntrico de la ciudad de Guadalajara, muy cerca de lo que es el barrio de San Juan de Dios, cerca de templo de San Sebastián de Analco en 1599 aproximadamente, y ya para 1697 el pueblo había crecido de manera rápida, llegando a tener dos secciones, que eran Analco el Viejo, que se desarrolló precisamente alrededor del templo de San Sebastián, y el Nuevo Analco, que creció alrededor del templo de San José, que se ubicaba a escasas 3 cuadras del anterior. Y bueno, pues paso a relatarles la leyenda del padre de familia, que dice así. Se trataba de un padre de familia que tenía que salir al rumbo de la costa, a donde iba a arreglar asuntos de una propiedad que tenía en aquellos lugares. Partió de esta ciudad y antes de llegar a su destino fue asesinado en una emboscada. Esto no hubiera sido una cosa extraordinaria, dada la naturaleza del hombre. Pero dice la leyenda que aquel padre de familia, que había muerto tal vez cuando la penumbra empezaba a envolver los campos inmensos de la región costeña, por la noche, cuando en su casa dormían su esposa y sus hijos, tocó en la recámara de una de sus hijas, quizás la mayor. Le hizo levantar y le dijo que no hiciera ruido. La llevó a su escritorio y le manifestó que iba a emprender un largo viaje. Le dio encargos para su madre y le enseñó un compartimiento secreto de su escritorio, donde guardaba considerable cantidad de monedas de oro, para que las entregara a su madre. Y fue entonces cuando la hija narró la visión de la noche anterior. ¿Qué tal, querida? Manifestación suprema de la miseria y el desamparo. El hombre aquel se confesó con el anciano sacerdote, que en nombre de Cristo le perdonó sus pecados. Antes de retirarse del sitio, prometiendo volver al otro día, le dejó debajo de lo que le servía de almohada unas monedas, de las poquísimas que tenía aquel sacerdote. Otro día, cuando volvió, se encontró con que la puerta no se abría, y al llamar a los vecinos para ver qué pasaba y forzar la puerta, encontraron que el hombre había muerto meses antes de que lo hubiera auxiliado el sacerdote. Encontraron un esqueleto. La leyenda corrió por todo Analco.
de que el santo y el anciano sacerdote había confesado a un muerto. La fecha, el lugar, no se sabe. Estas leyendas no tienen ni fecha ni ubicación histórica. Por eso son tan bonitas e interesantes. ¿Qué tal, querida familia? Pues aquí está el santo y anciano sacerdote que pues le tocó confesar a una persona que ya no estaba en este mundo y se encuentra con la sorpresa al otro día. Y bueno, pues incluso manifiesta su caridad dejándole unas monedas, pero bueno, ya no las pudo utilizar. Y bueno, pues seguimos con la leyenda final de este día, que se llama El Diablo Silbador. Recuerdo todavía cómo mi abuelita, que era muy cantadora y jovial, nos decía que le gustaba toda la música y le gustaba también cantarla, pero que solo había una canción que no podía cantar a pesar de que fue con la que la enamoró mi abuelo, porque el sacerdote de la iglesia le había prohibido cantarla, y todo por la leyenda que surgió a cuento de esta canción. Cuenta pues la leyenda del barrio de Analco, que por las noches en los jardines del templo de San Sebastián se aparecía el diablo silbando una canción que por principio del siglo pasado estaba muy de moda, y que a raíz de esta aparición silbante, dicha canción dejó de cantarse entre los habitantes de Analco. Pero no solo allí, ya que el rumor de que el diablo se aparecía silbando esta canción, que por cierto era Capullito de Alelí, corrió como reguero de pólvora por todos los barrios de Guadalajara, a tal grado que la iglesia prohibió a sus fieles escucharla y sobre todo cantarla, ya que eso significaba que estaban invocando al demonio. ¿Qué tal, querida familia paraisfuncional? Pues esta canción, creo que Lindo Capullo de Aleli, algo así creo que va esta canción. Pero bueno, pues tenemos aquí una referencia a, a una historia más que habla de cómo hay invocaciones satánicas en algunas canciones, que de hecho pues ha dado pie a varios rumores sobre otras canciones, incluso muy modernas, que están relacionadas con este hecho, ¿no? De invocaciones. O recordarán hace tiempo cuando también se decía que escuchar las canciones al revés eh, nos permitía escuchar también mensajes con invocaciones y cosas demoníacas. Pero bueno, pues ahí está, querida familia parafuncional. Les dejo estas bonitas leyendas y no me queda más que agradecer el favor de su atención, manifestando de nuevo pues que estoy contento de participar en este interesante programa.